Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy veremos el tema conducción eficiente. Y nos vamos de inmediato a comprender qué es la conducción eficiente según el libro del nuevo conductor. El libro del nuevo conductor nos dice que la conducción eficiente tiene 4 ejes. ¿Cuáles son estos ejes? Uno, que es una actitud, o sea, algo que yo decido, ¿cierto? Una postura, una visión, una forma de hacer las cosas. O sea, una forma de conducir. Conducir de manera eficiente es una forma que yo elijo. Luego tiene un segundo eje, que es un poquito más complejo, que es la aplicación de técnicas. Y eso es parte de lo que vamos a definir hoy. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas técnicas y cómo funcionan? Ahí está, aplicación de técnicas. Así mejor. Aplicación de técnicas, actitud. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo con una actitud, lo puedo hacer, aplicación de técnicas, tengo que aprenderlas para poder implementar. ¿Y qué es lo que busco? Lo que busco es un tipo de conducción que no solo es eficiente, sino que al mismo tiempo configura una conducción segura. Entonces, quien conduce de manera eficiente, conduce de manera segura, ¿cierto? Aparte de ahorrar combustible, mantiene en una zona de cuidado su vida y la vida del resto. ¿Y qué es lo que permite? Un mayor rendimiento energético del vehículo. Bien, eso es lo que se permite. Bien, vamos entonces ahora a analizar cuáles son esas técnicas, en qué consiste esto. Bueno, está la definición, una actitud y aplicación de técnicas, ¿cierto? Pero de inmediato comenzamos con nuestros datos. Ese 15 significa que hasta un 15% de combustible podría ahorrar, en realidad entre un 10 y un 15, si es que yo aplico técnicas de conducción eficiente. Aquí, en este tema, cada uno de los pasos, cada una de las técnicas que analicemos, se puede transformar en una pregunta. Entonces, esto que está en pantalla, me lo pueden preguntar de esa misma manera. ¿Cuánto se puede ahorrar de combustible, en consumo de combustible, al aplicar técnicas de conducción eficiente? Respuesta, entre un 10 y un 15%. Esto es literal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto puedo ahorrar? Entre un 10 y un 15%. Pensémoslo en dinero, porcentaje, para hacerlo bien cuadrado, por cada 100.000 pesos gastados en combustible, que rinden distintos niveles dependiendo del vehículo. Si yo aplicara técnicas de conducción eficiente, podría ahorrar entre 10 y 15.000. O sea, en un año, o más de un año, por cada 1.000.000 de pesos gastado en combustible, con técnicas de conducción eficiente, podría ahorrar 100.000 o 150.000 pesos. ¿Se entiende? La idea es comprenderlo así. Siempre hablamos de que los conductores, más que experimentados, conductores que tienen harto tiempo con licencia, ¿ya? No todos son experimentados, ¿ya? Porque hay que hacer valer esa experiencia, transformándola en aprendizaje. Entonces, muchos conductores hacen filas larguísimas para combatir las alzas del combustible, para comprar 1 litro en 3 pesos, 5 pesos menos, una pequeña porción menos. Ahora, la pregunta es, ellos, después de comprar el combustible un poquito más barato, lo que puedan, después de hacer eso, ¿practicarán técnicas de conducción eficiente? ¿Todos los conductores en las vías? ¿Estarán preocupados todos de consumir menos combustible? ¿O solamente eligen un auto que creen que gasta poco y después aceleran al máximo y terminan gastando más igual? Ya, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Bien, veamos qué es lo que nos comenta Nicole. Dice, profe, tengo una pregunta que me salió, pero no tiene nada que ver con el tema. Pon la pregunta en el chat por mientras, Nicole. María Vázquez. Ah, está dando los consejos, volver a reiniciar. Te pasaste, María, muchas gracias. Ya, vamos al siguiente entonces. Ya comprendimos esta idea de el rendimiento energético. Fíjense bien lo que hay en pantalla. Es un mejor amigo. Bien, hay gente que ama mucho al celular y es como su mejor amigo. Bien, entonces, ¿por qué ponemos un celular? ¿En qué me ayuda el celular a ser eficiente si ahora existe la ley no chat? ¿Cómo me puede ayudar como conductor? Lo que tiene este celular, que está en pantalla, es una brújula. Entonces,
más que el manos libres, Nolfa, nos invitan a revisar las rutas antes de hacerlas, a buscar el camino más eficiente, el que va a ser más fluido, no siempre es el más corto, para llegar a distintos lugares. ¿Cómo estás, Gary? Bienvenido. Entonces, se pretende usar y planificar siempre la ruta que tú vas a usar. Eso va a permitir que no estés en atochamientos y que estés frenando y acelerando constantemente. ¿De acuerdo? Así que una técnica inicial es planificar los viajes. Esa es la frase. Planificar los viajes. Veamos qué es lo que dice Verónica, que es la A. Voy a ir a la pregunta, Nicole. No es del tema, no avisó, pero veámosla rápida a ver si no funciona. Si usted va detrás de un vehículo con patente extranjera, ¿qué acción debe tomar? ¿Aumentar su distancia entre vehículos? ¿Es lo más cerca del vehículo extranjero por si necesita algún tipo de ayuda? ¿Adelantar rápidamente? Voy también por Verónica y Uberlinda y Yasmín o Jazmín. Alejarse. Sí, totalmente. Aumentar su distancia entre vehículos. Estar lo más cerca del vehículo por si necesita algún tipo de ayuda no tiene sentido. Adelantar rápidamente tampoco tiene sentido. La A es la menor o la que tiene menor sinsentido, porque también le encuentro un sinsentido. Aumentar su distancia. Claro, eso tengo que hacerlo, sea extranjera o no la patente, da lo mismo. Pero sí, la A es lo que suena más lógico. Profe, no me sale los test. Dani, ¿dónde no te salen los test? Cuéntame. ¿En la aplicación, en el computador, dónde? Hola, saludos desde Quintero. Hace frío, Jazmín. Nicole, ¿pero por qué? ¿Tiene algo que ver que sea extranjero? No, nada, Nicole. No encuentro, no la había visto, encuentro bien absurda la pregunta. ¿Qué crees que te diga, Nicole? ¿Ya? Pero lo que puedes hacer, Nicole, cuando encuentres, mira, ponte en el caso de encontrar una pregunta que no la encuentras lógica. Si no encuentras lógica la pregunta, tienes que utilizar el descarte. Comienzas a descartar, ¿cierto? Entonces tú dices, por ser extranjera la patente, ¿debo adelantar rápidamente? ¿Es una razón para adelantar rápidamente? No. ¿Debo estar lo más cerca posible del vehículo? Tampoco, ¿cierto? Entonces, aumentar la distancia es lo que suena un poquito más lógico, aunque también es extraño. Quizás el extranjero no sabe mucho de las calles. Claro, bien, Larisa, buena opción. Sí, bien, bien, Larisa, buen comentario, porque eso de no sabe mucho de algo aparece en el libro cuando habla de los triciclos de carga, triciclos motorizados de carga, los popularmente conocidos como toritos. Y dice que es probable que el conductor o no tenga licencia o no conozca la ley de tránsito. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Mantener distancia. Bien, Larisa. Funciona muy bien el criterio. Bernardo, se dice, si es extranjero es porque no conoce, claro, y puede frenar o virar de pronto. Yo la ley salía que según podría manejando una persona extranjera sin conocer las calles. Bien, llegamos al mismo consenso. Gracias, Nicole, por tu pregunta porque nos sirvió a todos. Continuemos. Siguiente técnica de conducción eficiente, que es un principio más que una técnica. ¿Cómo estás, Camilú? Te damos la bienvenida. Fíjense bien en este principio, que es muy lógico, ¿ya? Dice que, de nada, Nicole, y gracias a ti, mientras más carga haya en el vehículo, esta es una relación directa, proporcional, ¿cierto? A mayor carga, mayor será la fuerza que debe hacer el vehículo para trasladarse, ¿cierto? Para moverlo. ¿Qué significa esto? El mejor ejemplo, usamos siempre el mismo, es el siguiente. Subo un cerro sin mochila. Subí el cerro, gasté una X cantidad de energía. ¿Cuál es esa energía? Las calorías. ¿De dónde vienen esas calorías? De los alimentos que yo consumí. ¿Ok? Ahora subo el mismo cerro, pero con mochila. ¿Qué va a pasar distinto a haberlo subido sin mochila? Lo que va a pasar es que voy a gastar más energía, voy a tener que hacer más fuerza. Entonces en un vehículo es lo mismo. Un vehículo, imaginemos, esta camioneta que está ahí, vamos a la playa, 2 personas, con 2 mochilas. Vamos a la playa y volvemos. Haber ido gastó X cantidad de combustible.
Pero ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a la misma playa, pero vamos a ir 8 personas en el vehículo, con 8 bolsos y además cosas para comer y pasarlo muy bien. Entonces vamos a llevar el vehículo súper cargado, a diferencia del primer caso. ¿Qué va a pasar? Va a gastar más combustible. ¿Por qué va a gastar más combustible? Porque va a tener que hacer más fuerza, porque tiene más peso. ¿Ya? Entonces, la conducción eficiente, como principio, en este punto, nos plantea que no lleve peso innecesario. ¿Ya? No significa dejar abajo un familiar del paseo, no, sino que no llevar peso que sea innecesario en el vehículo. ¿De acuerdo? Porque eso va a hacer finalmente gastar más combustible. Y bien, mira, alguien comenta que le había salido la misma pregunta. Jazmín cuenta lo mismo. Es lo mismo que ir con las ventanas abiertas, frena un poco el auto, bien Nicole, que se llama efecto paracaídas. Y como frena un poco el auto, hay más resistencia y el vehículo tiene que hacer más fuerza para avanzar. ¿Alguno ha andado en bicicleta en contra del viento? ¿Ya? Ir, no sé, a las cuestas, bueno, en distintos lugares en la región hay para hacer bicicleta. Cuando ustedes van en contra del viento, cuesta muchísimo pedalear. Imagínense, por ejemplo, en la Patagonia, con un viento muy fuerte. Hay lugares donde el viento mueve a los vehículos, o sea, muy, muy fuerte. Ahí lo vemos de manera más evidente. Ahora imaginen ir en una autopista, sin viento en el fondo afuera, pero ustedes a 120 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que están provocando? Es como ir en contra del viento. Entonces, si abren las ventanas, como bien dice Nicole, y lo voy a marcar acá porque está muy bueno lo que dice Nicole, fíjate bien, lo voy a hacer con este color. Ahí está. El aire sigue la aerodinámica del vehículo, ¿cierto? Por todas partes. Así. Se va hacia arriba, para todos lados. Pero si yo tengo las ventanas abiertas, ¿qué pasa con el aire? Ingresa. Y al ingresar, empieza a frenar el vehículo y justamente como tú dices, se provoca un efecto que se llama efecto paracaídas. ¿Se entiende? Es un poquito feo el paracaídas, pero miren, aquí está. Ahí va a aparecer más paracaídas. Sí. Ahí está. Pum, sí, más o menos. Pero bueno, se entendió la idea, ¿cierto? El efecto paracaídas se quedó mejor. Entonces, ahí está. Esto amplía un poco el tema de la eficiencia. Está muy bien lo que dices, Nicole. ¿Por qué? Si llevo más carga, voy a gastar más combustible. Si bajo los vidrios pensando que apagar el aire acondicionado va a hacer que gaste menos combustible, finalmente voy a gastar más. No porque no entre aire del exterior, sino que mi vehículo se va a estar frenando, porque se va a generar el efecto paracaídas. ¿Bien? Veamos si hay otro aquí mismo. Y miren, se conecta perfecto con la siguiente escena que está abajo. La frase dice, cuide la aerodinámica de su vehículo. Y lo comentamos ayer cuando hablábamos de conducir con carga. Y aquí tenemos una carga, ¿cierto? Miren bien, esa tabla de surf que está ahí, imaginemos que es un porta equipaje de techo. ¿Qué es lo que ocurriría acá? Estoy generando mayor resistencia y por eso gasto más combustible. Si lo estoy ocupando, bien, perfecto, estoy consciente que voy a gastar más combustible. Pero si en realidad fui a este paseo, a la playa, al campo, la montaña, donde usted quiera, volví a la casa, saqué el equipaje y dejo puesto el porta equipaje, voy a seguir gastando más combustible del necesario. ¿Quién sabe cuánto? ¿Cuánto combustible más es lo que se gasta con un porta equipaje de techo puesto sin ocuparlo, ¿cierto? Pero puesto en el vehículo. ¿Hasta cuánto más se gasta en carretera? Hay un porcentaje. ¿Quién lo sabe? 15, 20, 20, Gary. Sí, 20. Se puede gastar hasta 20%. El doble, dice Dani. El doble de lo que se gasta normalmente, no, es 20%, no es el 200%. 20. Bien, Jazmín. 20% se puede gastar, ¿ya? Así que para tenerlo bien, bien claro. Me voy a borrar esos dibujitos. Acomodamos. Ahí está. Ya, vamos a la siguiente entonces. Bien, ¿se entiende? Lo que llevábamos hasta el momento. Hablamos de
que si aplicamos las técnicas, estoy resumiendo un poquito, podemos ahorrar entre un 10 y un 15% de combustible, siempre planificar los viajes, si llevo más carga en el vehículo va a gastar más combustible, si no cuido la aerodinámica va a gastar más combustible. Ya llevo 3 técnicas. Planificar los viajes, ¿cierto? Estar consciente de que a más carga, más peso, y la aerodinámica también influye en el consumo de combustible. Fíjense en el dibujo, el icono que acaba de aparecer. Un vehículo con una herramienta. Esto hace alusión a las mantenciones. Uno dice, claro, profe, pero es que yo me compré un auto, le pregunté a mis familiares y me dijeron que no hiciera las mantenciones, porque es algo muy caro. Ya, mantenciones no se refiere única y exclusivamente a esas mantenciones con la marca, ya con la marca del vehículo. Mantención es cambiar el aceite, los filtros, revisar todos los líquidos del vehículo en un servicio autorizado, ¿cierto? En un servicio que esté aplicado por un experto. Puede ser con la marca o puede no ser con la marca el vehículo. Lo importante es seguir las instrucciones y los consejos de el fabricante. Entonces, controlar la presión de aire de los neumáticos. En general, realizar mantenciones. Aquí ocupamos siempre la comparación con el cuerpo humano. Y para explicarlo de alguna manera, hay personas que tienen un dolor y dejan el dolor ahí. Sigue aumentando y van al médico cuando ya está muy mal o ya se transformó en algo crónico. Bien. Y a veces, solo es un ejemplo, las personas hacen lo mismo con los vehículos. El vehículo tiene un ruido, ese ruido se mantiene, no consulto hasta que ya es un problema grave o hasta que el vehículo realmente no se mueve. La idea acá es mantener una idea preventiva, hacer estas mantenciones que son preventivas, son como los controles médicos de nosotros. Bien, entonces, ¿es necesario controlarse? Es necesario controlarse. ¿Qué es lo que debo cambiar en el vehículo? Todo lo que dice el fabricante en la cantidad que dice el fabricante. Entonces, la presión de los neumáticos, el tipo de aceite que se utiliza, la cantidad de tiempo cada cual se cambia, todo en base a lo que dice el fabricante. ¿Bien? Perfecto. Vamos al siguiente. El siguiente es, encienda el motor del vehículo sin acelerar. No es necesario acelerar. Y cuando conduzca, acelere suavemente. ¿Cierto? Si ustedes piensan en los pedales, el embrague se utiliza a fondo, ¿cierto? Porque yo necesito desconectar el sistema de transmisión en el vehículo para cambiar y conectar otra relación y así cambiar la fuerza y la velocidad. Pedal de embrague va a fondo, ¿de acuerdo? El embrague se usa a fondo y eso es normal y está muy bien. Así funciona bien el sistema. El freno es relativo, dependiendo de lo que yo necesite hacer para maniobrar. O sea, con qué intensidad necesite frenar, con qué celeridad, o sea, qué tan rápido. Bien, entonces el freno varía, dependiendo de lo que necesite hacer. Y normalmente se ocupa de menos a más. O sea, suavemente uno empieza a frenar hasta que llega al final y detiene el auto por completo. ¿Cierto? En el caso del acelerador, es el único pedal que no es normal usarlo a fondo. ¿Ya? El acelerador se usa gradualmente, llega a un límite que tiene relación con las revoluciones por minuto. Entonces, esto de encender el vehículo y acelerar, las personas más antiguas dicen, hay que calentar el vehículo, ¿ya? O estar conduciendo y acelerar en forma innecesaria a fondo, solo gasta más combustible, ¿ya? Hay que tener claridad de ello. Conduzca siempre a velocidad óptima, sin exigir el motor. Obviamente, siempre damos el ejemplo. Si voy en un city car, voy a la playa con 4 amigos, con mochilas, mi city car es 1.0, no puedo ir en la autopista a 120 km/h con las revoluciones por minuto en 4500. Imposible, ¿ya? Tiene que ir mi vehículo a una velocidad óptima en relación a la fuerza del motor, a la carga y el peso que llevo, el modelo del vehículo, etcétera. Bien. Luego,
tenemos esta idea de mantener una distancia prudente. Recién lo hablamos con la pregunta Nicole. La distancia prudente no solo tiene relación con la lluvia, sino que en general debo llevar una distancia prudente que ayer analizamos, ¿se acuerdan? La distancia de los 3 segundos, con lluvias al doble, eran 6 segundos, ¿ya? Entonces mantener una distancia prudente. ¿Para evitar qué? Frenar a cada rato, ¿cierto? Frenar de último minuto. Vamos entonces a hacer nuestro test, ¿ya? Porque en el test vamos a aprender mucho, son 20 preguntas. Así es que vamos a nuestro test de conducción eficiente, ¿de acuerdo? Siempre pensando que este tema debería poco a poco, en la historia del libro Nuevo Conductor, tomar más protagonismo, ¿ya? En este momento no es tan grande el capítulo, pero ¿qué es lo que se habla de los vehículos Norfa? ¿Cierto? Ya empezaron a responder. ¿Pero qué se habla de los vehículos en la actualidad? Que sean menos contaminantes, el cambio de paradigma, la conducción, etcétera, ¿cierto? Entonces este tema debería tomar mucha relevancia. Y como ustedes ya están diciendo, pregunta número 1, en una conducción eficiente versus una conducción agresiva, el ahorro de combustible puede ser entre, Nicole dice, 10 y 15% de combustible. Hay unos que ya habían respondido, Vanessa y Pía también dicen lo mismo. Vamos a la siguiente. Las marchas más altas tendrán mejor rendimiento, pues el motor trabaja a menores revoluciones por minuto. ¿Esto es verdadero o falso? Nolfa dice que es verdadera. Gary, Pía, dicen que es verdadera. Claro, todos están diciendo verdadero. A ver cómo lo puedo dibujar, no lo he dibujado antes, ¿ya? Pero lo vamos a hacer simple. Si yo voy en primera, ¿ya? Voy en primera y piso el acelerador hasta que llegue a las 2500 revoluciones, voy a pasar a segunda, ¿cierto? Cuando lleguemos, por ejemplo, a las 2000. A las 2000, aquí está, RPM, que es 2 por 1000, ¿ya? O sea, así sale escrito en el tacómetro. 2000 cambio a segunda, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en segunda llego a 2000 de nuevo y no cambio? Y aquí voy 10, 15, 20 kilómetros por hora, cambio a segunda. Y en segunda trato de manejar a 60, a 70. En segunda, ¿qué va a pasar? En la medida en que yo acelere, las revoluciones por minuto van a aumentar, van a ser cada vez más altas. En cambio, si yo voy pasando los cambios, ¿ya? Sigo cambiando hasta que llego a quinta, las revoluciones se van a mantener. Por eso, en el fondo, con el vehículo encendido sin avanzar, las RPM, revoluciones por minuto, deberían estar alrededor de las 1000, alrededor. Puede ser un poco menos, un poco más, que es número 1 en el tacómetro. Ahí debe estar. Ese es el ralentí, el periodo de revoluciones constantes de un vehículo sin movimiento todavía. Después, manejando, cuando suba a 2000, alrededor de las 2000, puede ser un poco más, un poco menos, paso de marcha, hago el cambio de marcha. Primera, llego a 2000, paso a segunda, llego a 2000, llego a tercera, llego a 2000, etc. Bien, la idea es manejar en ese rango. En una autopista probablemente un vehículo va a ir a 3000. Lo que no hay que hacer es ir a 4500. ¿Ya? Eso no estaría bien para nada. Siguiente. Dijimos verdadera. Todos dijeron verdadera. Vamos a la 3. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. ¿Qué cosa aumenta el consumo y la contaminación? ¿Qué es lo que aumenta el consumo y la contaminación? C. Nicole y Nolfa dicen un mantenimiento deficiente. Aumentan el consumo y la conducción, un mantenimiento deficiente. Rosa, Miguel, Verónica, Karina, dicen aumenta el consumo y por lo tanto contaminación, un mantenimiento deficiente. Entonces, una persona, ahí está, que no hace un buen mantenimiento a su vehículo, tiene dos problemas principales. Si gasta más dinero en combustible, es literalmente su problema. Pero, primer punto, es un conductor inseguro. No significa tener miedo o ser tímido, ¿ya? Sino que es un conductor que nos entrega inseguridad de las vías a todos. ¿Por qué? Porque como su vehículo tiene un mantenimiento deficiente, puede fallar. Y si falla,
nos perjudica a todos, ¿cierto? Eso es lo primero. O sea, se relaciona con la conducción segura, ¿se entiende? Y por el lado, hola Ana, ¿cómo estás? Y por el lado, está muy bien la C. Por el lado, la conducción eficiente contamina cada vez más. Entonces, aparte de que gasta, contamina el aire que respiramos todos. Bien, era la C. Muy bien. Vamos a la siguiente. Y aquí tenemos. ¿Podemos ahorrar combustible manejando mayor velocidad, usando bajo octanaje o usando adecuadamente la caja de cambios? ¿Cuál de esas opciones sirve para ahorrar combustible? Larisa o Erlinda dicen C, Ana, Karen dicen C, Gary, Miguel dicen C. Muy bien, vamos por la C. Usando adecuadamente la caja de cambios. ¿Qué podríamos entender como usar adecuadamente la caja de cambios? Lo que yo acabo de contar en la pregunta 2. O sea, entender que no debo exigir el motor, saber cuándo debo cambiar de marcha, que es el ejemplo que habíamos dado con las revoluciones por minuto, ¿cierto? Ya, vamos a la siguiente entonces. Muy bien, C. ¿En cuánto incrementa el gasto de combustible el uso de aire acondicionado en marcha? ¿En cuánto incrementa el uso de aire acondicionado? Gary dice B. Nolfa dice C. ¿Quién más? Larisa dice C. Ana dice B. Larisa C. Karen está ganando la C. Vamos por la C. Vamos a revisar si está bien o no. Siguiente. Mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. ¿Esto es verdadero o no? Cuéntenme ustedes. Uber, Linda, Karen, Gary, Miguel, Larisa, todos dicen A. Vamos por la A. Verdadero. Siguiente. Circular con las ventanillas bajas. ¿Modifica la aerodinámica del vehículo? ¿Recuerdan lo que decía Nicole? ¿Modifica la aerodinámica o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí incrementando, sí reduciendo o no? Nolfa, Mariela, Larisa, todos están diciendo A. Vanessa, Pía, sí, incrementando el consumo de combustible. O sea que tiene nuevamente estas dos dimensiones. Y miren, lo voy a anotar porque de verdad es importante destacarlo. Ahí está. Quiero que quede clara esas dos dimensiones. Miren, por un lado, vamos a poner conducción eficiente. ¿Ya? Tenemos la conducción eficiente. Y por otro lado, tenemos la conducción segura. Constantemente en este análisis, ahí lo escribí en ruso, por eso dice conducción. Entonces, constantemente en este análisis de la conducción eficiente, vamos a encontrar una relación directa entre la conducción eficiente y la conducción segura. Siempre. ¿Por qué razón? Porque al modificar la aerodinámica del vehículo, voy a gastar más combustible, ¿cierto? Pero también va a afectar la maniobrabilidad. O sea, ese aire que entra al vehículo va a afectar mis maniobras. O sea que podría poner en riesgo al resto. Entonces, con las ventanillas bajas, sobre todo en autopista, es muy peligroso y poco eficiente conducir. ¿De acuerdo? Siempre con esas dos dimensiones. La relación entre lo eficiente y lo seguro. Bien, lo vamos a guardar porque está muy bueno. Ahí está. Ya. Siguiente entonces. Chao dibujitos. Vamos a la siguiente. Reducir la velocidad manteniendo un cambio puesto. ¿Reduce el consumo de combustible? ¿Qué creen ustedes? Uber, Linda y Karen dicen B. Nicole dice B. Roxana dice B. O sea, sí. Vamos a la B, que es sí. Siguiente. Los filtros de combustible sirven para evitar. ¿Qué cosa evitan los filtros de combustible? Evitan
que impurezas lleguen al circuito de inyección, Uberlinda y Nolfa dicen eso, evitan humo en el escape, ahogamiento del motor, todos dicen A. Verónica, Karen, todos están diciendo A. Ana, todos dicen A. Vamos por la A. Siguiente, con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo esto se traduce en menos consumo de combustible. ¿Es cierto eso? Es lo mismo que había antes, pero al revés. Verdadero, dice Yasmín, Karen, Ana. Verdadero ponemos. Siguiente, un ralentí demasiado alto, que es estas revoluciones por minuto, provoca mejor potencia, menor consumo de aceite, un mayor consumo de aceite. ¿Qué provoca? C, dice Nicole, no alfa todos. O sea, un mayor consumo de combustible. Perfecto. La conducción eficiente llevará a reducir de forma sustancial su consumo de energía, ya que optimizando la forma de conducir se puede ahorrar entre un, ¿cuánto? 20 y 50%, 5 y 15, 10 y 15. C, dice Berlinda Nicole. 10 y 15. Gary la dice también. Entre un 10 y un 15%. Un vehículo tendrá menos adherencia cuanto mayor sea su masa. O sea, un vehículo más grande o que pesa más, su masa, ¿ya? ¿Se adhiere mejor al pavimento o no? Ah, dicen ustedes, ¿verdad? ¿Tendrá menos adherencia? ¿Están seguros? ¿Menos adherencia? Cuanto mayor sea su masa, menos adherencia. ¿Todos dijeron A o están respondiendo a la anterior? Y ahora todos están diciendo B. Jazmín, Delia, Larisa. Ya, vamos a poner la B. Siguiente. Las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah, Nolfa dice que es falso. Miguel y Jazmín dicen que es falso. Vamos por falso. Siguiente. ¿Por qué los vehículos consumen más combustible durante las horas de mayor congestión? ¿Por qué ocurre eso? Miguel y Nolfa con Gary Uberlinda dicen porque se ven obligados a frenar y acelerar repetidamente. Paulina y Pía también dicen la. Vamos con la. Siguiente. Ahora tenemos, con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? Con viento fuerte, ¿qué debe hacer? Sujetar el volante y girarlo en contra del viento, a favor del viento. ¿Qué hay que hacer? Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes? Nolfa y Gary dicen que sujetar el volante con firmeza y girarlo en contra del viento. Miguel decía 6, Roxana A. Vamos por la entonces. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas en relación al cambio de aceite del vehículo? ¿Cuál es verdadera respecto al cambio de aceite? A dice Ana. Ana dice A. ¿Quién más? Nicole, Miguel dicen A. Miguel dice C. Nicole A. Nicole C. Mira, tenemos dos Nicole, una va por la A y una por la C. Uberlinda C. Larisa C. Ya está ganando la C. Está entre A y C. Vamos por la C. Rosa y Vanessa cierran en la C. Veamos ahora. Si un conductor se encuentra detenido en un vehículo debido a una congestión muy grande, ¿es conveniente detener el motor? ¿Es conveniente o no? ¿Qué creen ustedes? Nolfa dice que sí, porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. Catherine y Uberlinda también. Nicole y Karen dicen lo mismo. Vamos por la B. Los beneficios de la conducción eficiente son. ¿Cuáles son los beneficios de la conducción eficiente? Menor costo de viaje, menor seguridad. Menor costo de viaje, mantenimiento y aumento de seguridad. Nolfa, Catherine, Nicole y Berlinda van por la B. Vamos por la B. Y la última. Miren el efecto paracaídas. El efecto paracaídas, que es cuando ingresa aire a la cabina. ¿Cuándo se produce el efecto paracaídas? A. Se produce sobre los 60 kilómetros por hora, dice Nicole. Berlinda, Karen. Vamos por la A. Y revisamos rápidamente. ¿Listos para revisar? Aquí vamos con el clic. Corregir. ¿Todo bueno? Espectacular. Todo bueno, pero no se vayan corriendo, porque vamos a ver algo más, ¿ya? No se vayan corriendo todavía. Muy bueno nuestro test, pero nos queda ver algo más aún. ¿Recuerdan
que les dije constantemente que había una relación entre la conducción eficiente y la conducción segura, pues bueno, lo vamos a ir a ver al tema, ¿ya? Entonces nos vamos a nuestro tema en práctica test, vamos a temario, elegimos temario clase B y voy a conducción eficiente, ahí está, leer temario, lo vamos a poner en pantalla completa y miren lo que ocurre. Vamos a ver qué principios de la conducción segura originan una conducción eficiente. En el fondo, ¿qué relación tiene la seguridad con la eficiencia? ¿Alguna vez lo habían pensado? Que conducir de manera segura también es conducir de manera eficiente. O al revés, conducir de manera eficiente porque no quiere gastar combustible es conducir de manera segura. Y aquí hay 4 principios. Bien, y estos 4 principios, está muy bien dicho acá, que estos principios de conducción segura dan como resultado una conducción eficiente. Vamos a ver cuáles son estos principios. Primer principio, atención a las condiciones que rodean al conductor. Si usted siempre está atento a las condiciones que lo rodean, va a tomar buenas decisiones. Va a usar de manera adecuada la caja de cambios, los frenos, etc. Si no toma atención a estas condiciones, va a tomar malas decisiones o decisiones apresuradas, ¿cierto? Entonces va a estar en riesgo de accidentes constantemente, como estar frenando, porque estoy atento a otra cosa y me encuentro con vehículos, peatones, ciclistas encima. Entonces, cuando hago eso, no conduzco de manera eficiente ni mucho menos segura. Luego, adelantamientos. Recuerden que en la pauta del examen práctico hay una falta en adelantamientos y sobrepasos, bueno, pero en adelantamiento, que se llama genera riesgo en sentido contrario. ¿Qué significa generar riesgo en sentido contrario? Que cuando yo adelanto, el vehículo que viene por la otra pista debe disminuir su velocidad porque yo paso muy cerca. Entonces, en un adelantamiento, si soy un rápido y furioso, voy a adelantar con poco espacio, acelerando muchísimo para lograrlo, y eso qué hace? Que gaste más combustible, generando consumos excesivos, demasiado elevadas las revoluciones por minuto. Entonces, adelantar de esta forma tan loca es poco eficiente, poco seguro, poco ecológico, porque se contamina más. Además, alguien que está preocupado, voy a dar un ejemplo, te digo al tiro, Larisa, de gastar 2 pesos menos por litro, porque está muy caro el combustible, no debería adelantar de esta manera, porque después consume mucho combustible en esos adelantamientos y no sirvió de nada el ahorro que había logrado. Como nos queda un adelantamiento, nos pregunta Larisa la diferencia entre adelantamiento y sobrepaso. Mientras yo lo dibujo, cuéntenme si alguien lo puede decir con palabras, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre adelantamiento y sobrepaso? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Mientras yo lo dibujo acá. Diferencia entre adelantamiento y sobrepaso. ¿Ya? Mira, aquí lo tenemos. Vamos a imaginar que hay una... ¿Vista? Quedó derechito, perfecto. Cambio de eje, bien, Nicole. Entonces, mira, Larissa y todos los que no saben lo que es, imaginemos que esta pista va en esa dirección, esta pista va en esta dirección. Ustedes dicen eje porque están hablando del eje de la calzada. ¿Qué es el eje de la calzada? Es una línea imaginaria, pintada o no, podría no estar pintada, ¿cierto? Que marca la división para la dirección del tránsito. Entonces, en este caso, el eje de la calzada está aquí al medio, esa línea que hice de color, imaginaria, pintada o no. ¿Por qué? Porque por un lado vamos hacia allá y del otro lado vienen para acá. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy en un vehículo, imaginen que hay un vehículo rojo, yo voy a ir en un vehículo azul. ¿Ya? Este es el vehículo rojo, nosotros vamos en un vehículo azul detrás del vehículo rojo y viene un vehículo verde acá arriba de frente. Bien, si yo quiero posicionarme delante del vehículo rojo, miro el espejo, señalizo y maniobro si tengo espacio para hacerlo, porque para hacerlo voy a sobrepasar el eje de la calzada, voy a sobrepasar esa línea y voy a quedar en un momento en contra del tránsito. ¿Qué acción estoy haciendo ahí? Un adelantamiento. Continúo, termino y quedo en la misma pista que corresponde.
maniobra que realicé llamada adelantamiento. ¿Bien hasta ahí? Lo tenemos, ¿cierto? Ya es para el que no lo sabía, sí sé que muchos lo saben. Ya tenemos nuestro adelantamiento. Entonces luego, ¿qué es lo que ocurre? Ok, dice Larisa, bien, pero ahora Larisa falta sobrepasar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, me voy a ir para atrás con los dibujos, ¿ya? Aquí los tengo. Ahí está. Me voy atrás. Entonces ahora, imaginemos, Larisa, que, fíjate bien, aquí está. Imaginemos que en realidad ahora esta calle tiene los dos lados en la misma dirección. Los dos en la misma dirección. Así, ¿ya? ¿Qué ocurriría entonces si yo quiero posicionarme delante de este vehículo rojo? ¿Ya? En el fondo, esa línea imaginaria de color ya no es el eje de la calzada, porque el eje de la calzada, ¿qué es lo que hace? Divide la dirección del tránsito. Entonces probablemente esté acá el eje de la calzada, ¿bien? Y exista al otro lado una calle que va en la otra dirección. ¿Se entiende? Entonces, mira, aquí lo vamos a marcar para que se entienda. Imaginemos que es una autopista, ¿ya? Y aquí es donde está la otra calle. ¿Bien? Deme un pequeño segundo. Bien, cierto, se entiende. No hay problema. Y ahí nos tomamos toda la pantalla para decir, en el lado derecho de la pantalla, fíjate bien, aquí está, que si voy en el vehículo azul y sobrepaso acá, cambié de pista, nunca quedé en contra del tránsito. Y termino mi maniobra llamada sobrepaso. Este es el sobrepaso. Eso es. Hay personas que lo dicen simple como, ah, claro, cuando vamos todos en la misma dirección, sobrepaso. Cuando hay dos direcciones, adelantamiento. ¿Bien? ¿Cómo se dice técnicamente? Cuando sobrepaso el eje de la calzada. Ahí es adelantamiento. Bien, ya, borramos estos dibujos. ¿Se fueron? Apareció en la pantalla. Ahí está. Y con nuestra pantalla recordamos estos principios de conducción segura. Atención a las condiciones que rodean al conductor, adelantamientos como corresponde, cuando son rápidos y furiosos, gasto más combustible, poco ecológico, poco seguro, aunque después hago una fila para gastar 2 pesos menos por litro. Bien, y la distancia mínima con el vehículo que precede, para evitar frenar y acelerar constantemente, mantener la distancia adecuada. Y lo último es estado de salud, estrés y cansancio. Yo sé que ustedes van a pensar, profe, estamos todos cansados. Sí, pero alguien que esté en un nivel no aceptable de salud, de estrés o de cansancio, va a generar conductas que pueden incidir en posibles errores, ¿ya? Entonces, esto impacta en mi forma de conducir, ¿de acuerdo? Así es que ahora sí que sí, ahora nos despedimos. Fue un gusto, chicos. Mañana nos conectamos. ¿Habían dejado algún comentario aquí en el chat? Oka, gracias, decían. Ahora sí, fue un gusto. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Nos falta informaciones importantes y el viernes nos vamos con la pauta del examen práctico. Jazmín, Larisa, Roxana, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Nicole, que estés muy bien. Chao, chao. Ana, que estés bien también. Nolfa, entendido muy bien. Genial. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense todos. Un gusto. Muchas gracias igualmente. Buena tarde a todos. Nos conectamos mañana a las 11. Que estén muy bien. Chao, chao.